buenos días, que el Señor les bendiga. Estamos aquí un martes más compartiendo de la bendita palabra del Señor a través de este programa que ha sido de mucha bendición y de mucha edificación para nuestras vidas aquí en Conversando de la Palabra del Señor, y pues esperamos que para usted también sea de gran bendición como lo es para nosotros, porque ese es el único anhelo y el único propósito, el poder compartir, el poder que se expanda la palabra del Señor y que usted sea bendecido. Así que sea bienvenido una vez más a todos los que nos escuchan a través de esta plataforma, que es una gran bendición para nosotros y para todo aquel que lo escucha. Aleluya, gloria a Dios. Pues sí, como bien decía mi esposa, sea usted bienvenido a un martes más de Conversando de la Palabra del Señor. Estamos muy agradecidos con el Señor. Estaba yo viendo el calendario, que hoy tenemos 29 de abril y hace 3 años exactos, solo que ese día fue viernes, un 29 de abril del 2022, arribamos como familia acá a la ciudad de Hermosillo para hacer la obra del Señor, enviados por nuestro apóstol Sergio Enríquez, al cual bendecimos ahí donde se encuentra con nuestra pastora, y muy agradecidos con el Señor porque estos 3 años han sido años en los cuales hemos visto la misericordia de Dios, hemos visto la mano de Dios, y el Señor nos ha sostenido, ¿verdad? Y nos ha ayudado para poder hacer su obra y sobre todo para poder bendecir al pueblo de Dios que está en este lugar, ¿verdad? Agradecidos con Dios, 3er aniversario, O sea imagínate. que estamos de cumpleaños. Qué Seguimos, bendición. seguimos de cumpleaños, ¿verdad? 3 años, cómo pasa el tiempo, ¿no? Wow, y hemos visto la mano poderosa del Señor manifestada sobre nuestras vidas y sobre la congregación, porque Él es el único que ha sostenido. Sí, Amén. Y nos seguirá sosteniendo. me llama la atención lo que tú dices, hemos visto la mano poderosa del Señor en nuestras vidas en todo aspecto, no solo en lo económico, sino que también en lo espiritual, ¿verdad? Y cómo el Señor ha sido fiel y nos ha sostenido, nos ha enseñado, nos ha ayudado, nos ha corregido y hemos podido comprender cosas que antes no comprendíamos. Así Y ver que, cosas que antes no veíamos. y ver También cosas que antes no experimentar veíamos. cosas que nunca habíamos experimentado. Qué tremendo. Porque ahí sí que, como dice la palabra del Señor, que el Señor nos lleva de gloria en gloria, Y de ¿verdad? victoria en victoria, Así ¿verdad? es, así que estamos muy agradecidos, contentos, y aquí seguimos adelante compartiendo la palabra del Señor, ¿no? Hasta que el Amén. Señor venga o Contra hasta que el todo Señor pronóstico. decida. Así es. Gloria al Señor, aquí estamos entonces listos para empezar un nuevo programa lleno de la misericordia de Dios y que espero que también sea de bendición para ustedes. El tema que hoy vamos a tratar es un tema, como usted ya lo puede ver aquí en esta pantalla, y le hemos puesto por nombre El miedo familiar. el miedo familiar, ¿verdad? Y ¿por qué miedo familiar? Porque, hermano, el miedo es una sensación de angustia, de terror por algo que te puede suceder, ¿verdad? O que ya sea real o imaginario. Así es. Pero el miedo es una sensación que hasta cierto punto es bueno, porque, por ejemplo, miedo al peligro, todos necesitamos miedo al peligro, Sí, ¿verdad? sí, porque si Para, eres muy valiente no vas a tener temor a lo que te pueda pasar. claro, entonces ese miedo es normal, ¿verdad? Pero el miedo que ya causa temor, que ya causa terror, que ya causa angustia, ese miedo sí lo debemos de ir sacudiendo de nuestras vidas. ¿Y por qué le pusimos el miedo familiar? Pues porque hoy vamos a ver cómo esta potestad, llamémoslo así, abarca la familia, ¿verdad? Y cómo ministra el miedo en el hogar para poder inutilizar a los miembros de cada familia y con ello ver la imagen que miramos ahí, ¿verdad? Alguien con miedo es alguien que está decepcionado, no quiere saber nada, no puede hacer Te nada desanima por y completo. está totalmente desanimado, Sí. muy bien. Y eso es lo que queremos ver hoy a la luz de la palabra, ¿verdad? ¿Alguna vez has tenido miedo? Oh, muchas veces, muchas veces. Incluso yo de pequeño, por eso hay que ver qué le ponemos a nuestros hijos a ver en la televisión. Porque yo me recuerdo que había salido un programa una película que se llamaba Chucky, el muñeco diabólico. Y A mí entonces, nunca me han gustado las películas de terror. no, pues a mí no, pero en ese tiempo, pues la vi, cometí el error de ver algunos anuncios y entonces un día yo me levanté a estudiar de madrugada porque los viejitos decían que cuando uno se levantaba de madrugada a estudiar se le quedaba más, ¿verdad? Y entonces yo estaba tan traumado con esa película que cuando vi un trozo de madera
la empecé a ver y vi cómo ese trozo de madera le salían piernas, le salían brazos Y te empezaba a hablar. y se formó el muñeco. Y cuando el muñeco abrió los ojos, yo pegué el grito, porque yo lo vi, ¿verdad? No fue producto de una imaginación solamente, era un trauma y pasaron los años. Ya casados contigo, Todavía lo mirabas. un día me quedé dormido en la sala, viendo una película, ya ves que siempre me quedo ahí viendo algo, y cuando me desperté, la película que yo estaba viendo había terminado y estaba Chucky, y cuando lo vi, Esperándote que despertaras. sí, y cuando lo vi me causó un miedo tremendo, y entonces yo dije, todavía mi alma, pasaron los años, pasaron 20, 25 años, y todavía mi alma estaba traumada por ese miedo. Entonces ahí mismo me puse a orar, me puse a reprender, y sentí que fui libre de eso, pero si yo no hubiera conocido a Cristo, todavía le anduviera huyendo a Chucky. Sí, qué ¿verdad? terrible, ¿verdad? Como algo tan insignificante como es una película puede impactar tu alma Sí, y puede marcarte para que vos tengas miedo, incluso desde que estabas pequeño, ¿va? Y llegar hasta una etapa de tener miedo también. Una etapa de impresionante, adulto, ¿no? impresionante eso que tú dices. Y Entonces, en algo tan pequeño, tan simple. Ahora, pero veámoslo en el ámbito, en el ámbito familiar, exactamente, cómo el miedo puede afectar desde Sí. la cabeza de casa hasta el hijo más pequeñito. sí. Ahora empecemos a ver entonces este versículo de la Escritura, que dice Juan 4:18. 4:18. Ajá. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor involucra castigo, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. Ok, entonces vemos aquí que aquí hay dos potestades, una de parte de Dios y otra de parte de las tinieblas. La de parte de Dios es el amor, ¿verdad? Porque es la fuerza más grande del universo. Así es. Y el temor que vendría a ser ese miedo es de parte de las tinieblas, es decir, el diablo y todos sus secuaces. Entonces, porque aquí dice, en el amor no hay temor. Así es, porque el perfecto amor echa fuera todo Ojo, temor. ojo, porque estamos hablando de que nosotros ya recibimos el amor de Dios, Así es. pero debemos de evolucionar a la perfección para que ese amor vaya creciendo, 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 es decir, se vaya perfeccionando, perfeccionando, perfeccionando para que vaya cubriendo cada vez más todas las áreas de nuestra vida. Sí, esos temores que pudimos, o traumas que se pudo haber adquirido Sí. en la niñez o en el transcurso de nuestro diario vivir. Vaya cubriendo, como tú bien dices, nuestro subconsciente, nuestros recuerdos, nuestras emociones, y vaya cubriendo todas las etapas de nuestra vida. Porque aunque tú tengas 50, 40, 30 años, el niño que sufrió un trauma psicológico o un miedo todavía está dentro de ti. Y entonces el perfecto amor tiene que ir creciendo cada día más hasta absorbernos a nosotros por completo, todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Y ahí se cumple aquel pasaje que dice, y yo restituiré los años perdidos. ¿Cómo? A través del amor de Dios, ¿verdad? Que te empieza a cubrir todas esas áreas para reprender a esta potestad que se llama el temor. Sí, porque lo que el enemigo quiere es ponerte temor para que tú no puedas evolucionar y Así para que es. tú no puedas crecer y no puedas hacer la obra por la cual el Señor te ha escogido, o incluso desarrollarte en lo secular, en tu vida normal. Claro. ¿Por qué? Porque hay un temor que te impide el que tú puedas hacer las cosas o seguir adelante o seguir estudiando, un ejemplo, Sí. ¿verdad? Sí, porque el miedo, como te dijimos, te inutiliza, te incapacita y te Exactamente. hace creer que tú no sirves para nada y que tú no puedes. Exactamente, pero el amor, El perfecto amor. ajá, cubre Lo echa fuera. echa fuera Y ese cubre temor. multitud de Y faltas. cubre multitud de faltas, ¿verdad? tremendo Acusaciones, ¿verdad? Porque si tú te acusas en que, no, yo no puedo, o no soy inteligente, o esto, el otro, el amor de Dios va a echar fuera todo ese temor, esa duda, Así es. esa inseguridad que tú puedes tener en tu Aleluya. corazón. Entonces, ahora miremos algo bien importante aquí a la luz de la Escritura. Miremos que esta palabra temor es una palabra que se dice phobos. Ujú. De ahí viene la palabra que todos conocemos, fobia, ¿verdad? Las fobias, De ahí viene la palabra fobia, que, a los miedos, a todo, ¿verdad? que son todos los miedos, ¿verdad? Que la vez pasada creo que mencionaste algunas fobias Sí, tú. por ejemplo, aracnofobia, ¿verdad? Ajá. Miedo a las arañas, ¿verdad? Exactamente. Entonces, hay toda clase hay toda clase de temores. de fobias que son temores. Entonces, esta palabra fobos, si me puedes decir qué significa, por favor.
Dice que es ser puesto en temor, alarma o susto, respeto, respetuosa, temer, temor y miedo. Entonces, la vez pasada tú mencionaste algunas fobias, ¿verdad? Y eso provoca en nosotros que nosotros no podamos, como les decía anteriormente, que no podamos crecer y tener un temor, incluso hasta Claro. una arañita, ¿verdad? Sí. ¿Ya? Y, y- y, Pero una eso, arañita, algo insignificante, ajá, pero ¿por qué causa miedo una araña? ¿Por qué causa miedo una cucaracha? porque algún trauma que tuviste Hay- tú en tu niñez. y eso se llama imperfección. Exactamente. Imperfección en el alma, imperfección en los sentidos, en mi cerebro, en mi subconsciente. Consciente. Y entonces por eso es que dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Ujú. Y entonces vemos que esta fobia, algunas cosas que tú leíste que decía respetuoso o respeto, Ajá. no es un respeto reverente por amor, sino que es un respeto por miedo, ¿verdad? Exactamente. Hay personas Le que tienen miedo a otras personas, pero por... le tienen respeto, pero por miedo. Ajá. Por ejemplo, yo recuerdo que una vez una hermana nos contó un testimonio y ella le dijo a su esposo, bueno, el esposo lo contó como testimonio que su esposa le había dicho, que su esposa le dijo, yo me sujeto a ti y te hago caso a ti por miedo, no por amor. Santo Dios. Te obedezco por miedo, no por amor, ¿verdad? Porque a veces uno de Lo hombre, estaba imponiendo a que ella exactamente, se y sujetara. hasta se ríe uno así, ¿verdad? Ah, ¿verdad que sí, mi amor? Pero esa sonrisita, la esposa ya la conoce y sabe que si no hace lo que el esposo Exacto. dice, le va a caer en la casa. Sí, pues. Entonces hay un miedo, hay un miedo. Va, pero ahora, ¿cómo se originó ese miedo? Y eso es lo que vamos a ver ahorita A la luz de la a la palabra. luz de la palabra. Entonces, vamos a leer solo este versículo de la Escritura que está aquí en 1 Juan 4:19. ¿Qué dice? Dice, nosotros amamos porque Él nos amó primero. Amén. Entonces nosotros podemos amar, podemos evolucionar en el perfecto amor porque Él nos amó primero a nosotros. Exactamente. Entonces, cuando Él nos amó y dio a su Hijo unigénito por nosotros, nos dio el derecho de Nos llegar a ser hijo de Dios y nos habilitó habilitó para para amar. poder amar, exactamente. Ok, entonces miremos aquí a la luz de la palabra que hay distintos tipos de miedo. Bueno, hay muchos miedos, la verdad que hay muchos miedos, pero tal vez yo le hubiera puesto aquí el tema, aquí al título, distintos miedos familiares, ¿verdad? Ujú. Pero mencionemos algunos de Mencionemos ellos. algunos, por ejemplo, Ok, miedo a Dios. miedo a Dios, ahí está Adán y Eva, ¿verdad? Ujú. ¿Qué más? Miedo al esposo, Ajá, miedo a la esposa, ajá, miedo a los hijos, sí, miedo a los padres, ajá, miedo a los suegros, miedo a trabajar, miedo a hacer la obra de Dios y miedo a las ovejas o al pueblo. excelente. Ese Entonces, es uno de tantos miedos que hay porque no pusimos todo. eso suena a tantos miedos. Tal vez lo único que vamos a tratar acá es desde el miedo de Dios hasta el miedo a los suegros, ¿verdad? Así Porque es. estamos hablando de que el tema se Miedo llama familiar. el miedo familiar, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Entonces, miremos aquí entonces, empecemos con el miedo a Dios, que ahí está el origen, porque vemos que la primera familia que Dios estableció en la tierra de nuestra raza fue Adán y Eva. Ujú. Entonces, Ellos tuvieron miedo es- por lo que hicieron. Exactamente, ese fue el primer matrimonio, Ujú. Que el la Señor formó, primera familia la humana, creación. ¿verdad? Y entonces dice la Biblia en Génesis 3:8, ¿qué dice ahí? Si me haces favor de leer. Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios, ¿va? Entre Ajá, los árboles y del huerto. ¿Sigo? ¿sí? Y el Señor Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Y él respondió, te oí en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ok, entonces aquí miramos muchas cosas. Por lo menos vamos a señalar algunas. Dice que el hombre oyó al Señor, o sea, oyó la voz de Dios que lo estaba llamando. Ajá. Mira cómo el miedo opera. No estaban oyendo a cualquier persona, Era Dios. estaban oyendo a Dios, ¿sí? Exactamente. Ok, y dice que se paseaba el aire fresco. Muy bien, perfecto. Y entonces el Señor llamó al hombre. O sea, le estaba hablando, le estaba dando una instrucción. Y entonces viene el hombre y dice lo siguiente, yo sí te oí, y te oí que estabas en el huerto, pero no te respondí, no atendí tu voz porque tuve Tuvo miedo. miedo. Tengo miedo. Ajá.
y tengo miedo porque estoy desnudo, o sea, cometí un error. Ajá. Él reconoció el error que él había cometido. Sí, te desobedecí. Ujú. Y entonces el miedo llevó como consecuencia a una reacción, y esa reacción fue el esconderse de la presencia de Dios. Sí. Entonces, impresionante, porque aquí ellos les da una orden Dios de que no coman del árbol prohibido, ¿verdad? Exacto. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ellos comieron de ese árbol y entonces fueron abiertos sus ojos, y entonces ahí vino la primera vez que sintió el hombre miedo, fue ahí en el huerto. Ahí fue la primera vez que se, Sí, y infundido que se por abrió quién, esa puerta para infundido que por el diablo, porque el diablo los hizo los desobedecer. Notemos algo muy importante, que el diablo no le metió miedo a Adán y a Eva, porque estaba dialogando con ellos. Él O sea, fue bien, bien sutil para poder sí, envolverlos y engañarlos. no le tuvieron miedo al diablo. ¿Por qué? No sé, pero el diablo dijo, bueno, les voy a hacer sentir miedo, porque ellos estaban en el huerto, estaban protegidos por Dios. Y entonces el diablo dijo, estos no me tienen miedo a mí. Entonces los voy a hacer pecar para que experimenten esa sensación del miedo. Exactamente. Entonces los llevó a la desobediencia. Y cuando los llevó a la desobediencia, ellos sintieron temor y lo que hicieron fue esconderse de la presencia de Dios. Y mira, pero muchas veces sucede en el ser humano, incluso en los cristianos, ¿verdad? Que cuando le fallan a Dios o están haciendo algo desagradable, lo primero que hacen es esconderse, Así es. alejarse, apartarse, en lugar de ser lo contrario, de buscar ayuda, decir, ¿saben qué? Fallé. Sí, Pero eso es lo que el enemigo quiere, el poner el miedo, así es. la vergüenza, para uno no buscar, sino que alejarse. Porque Sí. alejándose, pues es más fácil para el enemigo también atacar, ¿no? Destruir. Sí, porque ahí viene la acusación. Exactamente. Entonces ahí se juntan un montón de sentimientos, porque viene la acusación, viene el miedo, y entonces se lleva a esconder al pueblo. Entonces vemos que el miedo, cuando alguien peca, no es lo visible. Lo primero que se ve no es el miedo, se ve un espíritu de acusación. Ujú. Y que se aparta después. Y que se aparta, que se esconde. Desaparece, se aísla. Exactamente, pero detrás de todas esas reacciones, muy en lo profundo hay un miedo, porque para alguien poder pecar, él lo tuvo que hacer en escondidas, ¿verdad? Claro, sí, porque no hay libertad, porque es pecado, ¿verdad? Lo estás haciendo en escondidas. Porque ahora el miedo ya está purulando aquí en la tierra, y entonces agarra a las personas y dice, vas a adulterar con fulanita de tal, y entonces el miedo hace que se esconda. Que lo hagan todo en escondidas. Sí, porque sabe que es algo prohibido. Exactamente. Y después la gente, cuando termina de hacer el pecado, tiene miedo a acercarse nuevamente a Dios. O sea, esto es bien complicado, esto es bien tremendo, ¿verdad? Y Sí. entonces ese miedo le abre la puerta a otro tipo de manifestación de miedo en el hogar. Porque aquí ya estamos hablando de miedo a Dios. Le fallé a Dios y por eso yo no me acerco, no estoy preparado para ir a la iglesia, no puedo dejar el mundo. No es que no pueda dejar el mundo, tiene miedo a que al acercarse a Dios, Dios le pida que deje al mundo. Y como le encanta también el pecado, las cosas del mundo, Sí, entonces parte de la persona no quiere dejar eso. sí, ¿Por qué? Porque en el fondo hay un deleite en él sí, y no quiere dar ese paso de dejar todo atrás por el Señor. Pues, claro. ya. Por eso es que debemos de analizar bien. Por ejemplo, hay personas que no aceptan a Cristo porque no quieren dejar su relación ilícita. Hay personas que no aceptan a Cristo porque no Ujú. quieren dejar de sus vicios, sus adicciones. ¿Por qué? Porque tienen miedo a dejar, tienen miedo al cambio, tienen miedo Que tal vez eso no les va, que solo eso traía felicidad Sí. y todo, y que en Dios no van a encontrar lo que Exactamente. están encontrando en el deleite de la carne. Exactamente, eso es terrible. Ahora, este miedo que estamos tratando ahorita evoluciona más, y entonces aquí miremos ahora, empecemos a ver lo siguiente, cómo se manifiesta en el Miedo al esposo. Veamos aquí entonces a la luz de la palabra. Primera Samuel 25:3. El exacto. hombre se llamaba Nabal y su mujer se llamaba Abigail. Y la mujer era inteligente y de hermosa apariencia. Wow. Pero el hombre era áspero y malo en sus tratos y era calebita.
Vea. Ok, Ok. solo vamos a ir explicando por partes ahí. Aquí vamos a ver a un esposo que se llama Nabal. Nabal, para decir insensato en el idioma hebreo, se dice Nabal. Nabal. O sea que él, si lo trasladamos a nuestros tiempos, él se llamaba insensato. Insensato. Insensato, 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 insensato. Muy bien. Entonces vemos aquí lo siguiente, que este hombre era áspero. ¿Te acuerdas que hablamos de lo áspero, verdad? Sí, amargura. Áspero significa ser amargado. Ajá. Entonces era áspero y era malo, pero muy malo en sus tratos. Ok, ¿qué fue lo que había pasado aquí? Voy a quitar también esto, ¿verdad? Sí, Para porque estar es un aquí. poco incómodo estar. Ok, entonces, ¿qué había pasado aquí? Había sucedido lo siguiente, que David le había mandado a pedir a este hombre una ofrenda, pero este hombre era áspero y malo en sus tratos y entonces Además se era negó. tacaño, ¿verdad? Porque no quiso Y dar la ofrenda. malagradecido, Sí, ajá. tacaño, malagradecido. Ajá. No quiso ofrendarle a David, ¿verdad? Mire, Y desobediente. aquí vemos algo muy, 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 muy tremendo. Entonces viene Dios a través de la palabra del Señor y dice que David le emite una sentencia a la casa de Nabal y que lo iba a matar a él y a todos los que estaban en su casa. Pero Abigail, su mujer, no estaba ahí cuando David mandó a pedir la ofrenda. Entonces sus trabajadores, cuando Abigail llegó, le pasan el informe. Versículo 17. ¿Qué dice? Ahora pues, reflexiona y mira lo que has de hacer, porque el mal ya está determinado contra nuestro Señor y contra toda su casa. Y él es un hombre tan indigno que nadie puede hablarle. Ok, entonces vemos que el mal estaba decretado contra todo. Nabal. Ujú. Primer lugar, contra Nabal. Y segundo lugar, ya era contra toda su casa. Y entonces ellos vuelven a decir, mira el concepto que tenían ellos de su, De su jefe, digamos, su líder. Ajá. del padre de casa. Ajá. Decía, él es un hombre indigno, indigno. Y tiene una característica, nadie puede hablarle. Sí, pues. Le tenían un miedo Que no se le espantoso. podían ni acercar, porque Totalmente. tenía miedo a la reacción que él que podía tener en ese ratito, Sí, ¿no? le tenían un miedo, pero muy terrible, ¿verdad? Solo voy a corregir aquí algo de sonido. Ok, Mira, pero qué terrible cómo, pues en este caso de Naval, él era una cabeza de casa. sí, Y cómo la cabeza de casa puede también ahorillar, arrastrar a sí, que venga el mal muy sobre su bien, casa y llevando a toda su familia. sí, sí, Por muy un, bien por, dicho. por ser alguien, pues, como dice ahí, ¿qué era el significado de Naval? Dijiste, era Era insensato. insensato, Imagínate, la insensatez te puede llevar a que tú, es como un río cuando lleva aquella gran corriente, claro, que te pasas arrastrando a todo, no importa quién esté en el camino. sí, Y este hombre estaba llevando a la destrucción a su hogar. sí, porque no se le podía hablar, no entendía nada, No entonces, estaba en razón. no le hablaban porque le tenían miedo, le tenían miedo, era tan indigno, Energúmeno, era ¿ah? tan áspero, era tan malo en sus tratos que nadie le podía hablar. Le huían. Ok, entonces vino Abigail y para quitar el mal de su casa, dice la escritura en el versículo 18, ¿qué dice? Entonces Abigail se dio prisa y tomó 200 panes, dos odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 tortas de higos, y lo puso sobre el asno. Ajá, ok, ahí entonces vemos que Abigail lo que hace ahí es preparar una ofrenda, ¿verdad? Preparó una ofrenda y se la fue a presentar a David, ¿verdad? Qué tremenda la sabiduría de esa mujer, ¿verdad? Porque Bastante, aún sabiendo cómo era su esposo, ella dijo, bastante no, yo sabiduría, quiero arrebatar bendición, yo no quiero que mi casa se destruya. bastante Y yo, sabiduría. y yo no sé si ella sabía de que David le había mandado a pedir ofrenda a su esposo, o si sabía ella. No. Yo creo que el Espíritu Santo le mostró a ella, ¿no? Bien, O- porque ¿Ella estaba ahí o no estaba no ahí? estaba ahí. No Se estaba ahí enteró. y se enteró porque los mozos le dijeron. ¿Sí fue? Y entonces ella preparó una ofrenda tremenda. Mira, dio panes, Ujú. que es figura de la palabra. Ajá. Dio vino, que es figura del gozo, Gozo. ¿verdad? Dio 5 ovejas, 5 números de gracia. Dio 5 medidas de grano tostado. ¿Para qué sirve el grano tostado? Para la circulación y para que no se dañe el corazón, ¿verdad? Dio 100 racimos de uvas pasas. ¿Qué son las uvas pasas? Dio experiencias pasadas,
y 200 higos. ¿Qué significa el higo? Es para curar las Sanidad, heridas, ajá. ¿verdad? Así dice la Biblia. Y entonces fue a presentar esa ofrenda maravillosa. Y entonces miremos qué dice el versículo número 19. ¿Qué 19. dice? Y dijo a sus mozos, id delante de mí, he aquí yo os seguiré. Pero nada dijo a su marido Nabal, Ok, ¿por qué no? porque si le decía, capaz que le iba a impedir. Olvídate, ¿cómo Ajá. no le Le iba hubiera a hecho un gran permitido show dar? ahí. Sí, no le iba a permitir dar una ofrenda. ¿Por qué? Porque el miedo, el hombre violento, el hombre áspero, el hombre en sus malos tratos no puede ofrendar, no conoce las cosas espirituales y entonces no iba a permitirle que fuera, que ella Que ella pudiera. fuera a hacer esa Exacto. ofrenda. Sigamos leyendo. El 36. Sí. Entonces Abigail regresó a Nabal y he aquí, él tenía un banquete en su casa, como el banquete de un rey. Y el corazón de Nabal estaba alegre, pues estaba muy ebrio, por lo cual ella no le comunicó nada hasta el amanecer. Fue muy sabia en no haberle contado nada, porque si aún en su buen juicio, en su sano juicio, él era así, ahora imagínate ebrio. Sí, pero aquí miremos una cosa. Aquí miremos que este era un hombre, a ver, áspero, Ujú. malo en sus tratos, indigno, no se le podía hablar y ahora era borracho, ¿verdad? Sí, pues, Y entonces ella no le comunicó nada, pero no le comunicó nada porque y tenía porque le miedo. No sabía, ella ya sabía cuál iba a ser su reacción. voy a hacer una pregunta. ¿Tú consideras que Nabal le había pegado alguna vez a Abigail? Ah, sí. Sin duda alguna le había Sí, pegado. cómo la trataba verbalmente mal. Sí, Yo me imagínate imagino lo físicamente. grosero, era áspero en sus tratos. La Yo me imagino maldecía. que para hacerle caricias la apretaba y le decía qué bonita tu pelo y le hacía Porque así, era ¿verdad? áspero. Era Y áspero. un hombre áspero no puede dar una caricia dulce, tierna. ¿Por qué? Porque todo está con asperosidad, ¿verdad? Todo es Sí. así brusco. ¿Mm? Y Abigail no le podía decir nada, no podían tener un diálogo, no podían tener una comunicación. ¿Por qué? Porque Tenía miedo. Abigail le tenía miedo. Sí, pues. Mira, Imagínate que cómo una mujer va a poder vivir así. Y yo me recuerdo, fíjate, hablando sí, de esto, en el caso de mi mamá, pero mi papá era casi un naval. Yo sé que el Señor ya lo perdonó, ya está gozándose en la presencia de él, pero ella le tenía pavor, le tenía miedo y sí, ella no hablaba, prácticamente la inutilizó a él, exactamente. porque era tanto el miedo que mi mamá ya no sabía ni cómo actuar ni qué decir, ya no Sí, era ella misma. qué ¿Por qué? tremendo eso. Porque él la bloqueó totalmente. Sí, No solo la bloqueó en su mente, sino que también en su espíritu y en su alma y en su cuerpo, porque mi mamá, cuando él vivía, pues se inutilizó totalmente, qué ¿no? tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ¿cómo un hombre violento, un hombre áspero, un hombre insensato puede llegar a causar tanto dolor en su esposa? Y no solo en su esposa, sino que también en sus hijos, ¿no? Sí, qué tremendo eso. Pero aquí mira algo muy importante, la potestad del miedo. La potestad del miedo en la familia, mire el gran daño que hace. Y en los Tremendo, hijos también. tremendo, porque hace un daño impresionante. Sí, ahorita vamos a ver a los hijos, pero mira el miedo cómo agarra a la cabeza de hogar y cómo destruye a Sí, una mujer, ¿verdad? exactamente. La destruye por completo. Entonces ella vino y, y, Y ve- buenas y buena mujeres. mujer, porque esta mujer era inteligente, era hermosa e inteligente. Bueno, yo no sé qué tan inteligente era ella para haberse fijado en Nabal, ¿verdad? Pero la Biblia dice que era inteligente. Entonces vino ella y encontró la solución en David. David, figura de Señor Cristo. Jesucristo. Y entonces le entregó una ofrenda para salvar su casa. Y ahí se cumplió aquella palabra que dice que la mujer creyente santifica al esposo y santifica a sus hijos. En pocas palabras, santifica a su casa. Ujú. Entonces aquí sucedió algo muy lindo que le quiero trasladar yo. Esta mujer fue y se postró ante David, figura de Cristo, le entregó la ofrenda. Y la Biblia dice que cuando ella regresó a su casa, el versículo 37, al día siguiente que Nabal amaneció de cruda, le dio la noticia de que había ido con David y dice la Biblia que el corazón de Nabal se puso duro como una piedra, le dio un paro cardíaco y murió. Imagínate, no le causó agrado lo que ella hizo. No, le Se causó. encolerizó para que le haya dado un infarto, Sí, porque
se ha puesto Se ha puesto bélico el hombre. bélico, exactamente. Y entonces cuando murió, dice la Biblia que David, ni lento ni perezoso, tomó por mujer a Abigail. Entonces, mira, aquí yo voy a decir algo. Cuando una mujer le teme a Dios, cuando una mujer busca a Dios, porque estamos hablando de un hombre insensato, pero no le impidió a ella buscar a Dios, porque hay muchas mujeres que se le rebelan al esposo para todo, pero para las cosas de Dios sí se le sujetan, y eso es lo que yo no entiendo. Exactamente, ¿verdad? es cuando más debería Es de... cuando sí, más porque deberían un de hombre hablar. jamás te puede impedir que tú busques de Sí, Dios. porque Abigail lo que le fue a contar a David, figura de Cristo, fue cómo estaba la situación en su casa. Fue delante de Dios y le dijo, en esto no me voy a sujetar porque esto no le agrada a Dios. Este hombre está guiando mal la casa y va a destruir toda la casa. Así Entonces es. en esto no me tengo que sujetar yo, sino que me voy a sujetar en las cosas que son de Dios, y necesitamos una salvación en la casa. Y va y le da una ofrenda a ese hombre sin que su esposo se enterara, porque su esposo no iba a comprender eso. Y entonces vino Dios y Dios la salvó a ella. Y entonces, ¿qué te quiero decir, mujer de Dios que está sufriendo violencia? Que si tú buscas a Dios, honras a Dios, Dios te va a cambiar a tu esposo, pero no por otro, Sí, sino que lo va a transformar. sino que lo va a transformar de Nabal a David, de insensato a amado, porque David significa amado. Y entonces va a venir un cambio, va a venir un cambio. Y porque Dios es poderoso para poder hacer eso. Pero ¿qué es lo que tú necesitas para vencer el miedo? Correr a encontrar a Cristo, porque ella corrió a buscar a David, no esperó que David viniera con ella. Ella corrió a buscar a David. ¿Qué tienes que hacer tú? Correr a buscar a Cristo. Nadie te puede obligar, nadie te puede impedir que tú tengas comunión con Cristo. El día que un hombre, por muy naval que sea, te impida buscar a Cristo, no tiene ningún derecho a hacerlo, porque nada te puede separar del amor de Cristo. Y sí, yo creo que no puedes toda tu vida estar aguantando o estar callando, Sí. porque yo creo que este es un tiempo en que Dios está permitiendo para que tú busques ayuda, para que el Señor restaure no solo tu vida, sino que la vida de tu esposo y tu hogar y tu matrimonio, ¿no? Porque Sí. a eso ha venido el Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí. A salvar, a restaurar. Y este es un tiempo donde el Señor está enviando al espíritu de Elías para restaurar esas Qué vidas, lindo. esos corazones, esos matrimonios. Pero si tú no das ese paso de buscar a Dios y de decir, Señor, yo ya no quiero seguir callando, ¿verdad? Sí. Yo ya no quiero seguir viviendo así. Entonces va a ser tu decisión, ¿verdad? El que si quieres seguir viviendo así o quieres realmente buscar de Dios. Qué impresionante eso que tú dices ahorita, ¿verdad? Porque yo sé que la salvación es personal, Sí. pero tampoco vas a estar aguantando y que tu esposo te esté orillando a que te vayas a perder, pues. Sí, no. Hay que tener cuidado con eso. Por eso, tú lo que tienes que hacer es buscar a Cristo. Y cuando busques a Cristo vas a encontrar la solución para el cambio que estás anhelando en tu hogar. La potestad del miedo no te puede gobernar, porque el miedo destruye. Ahora, tenemos que emparejar el partido, ¿verdad? Nos toca a nosotras las mujeres. Miedo a Ay, la Dios esposa. mío. Ahora, mira esto, miedo a la esposa, porque también esto se da. Exacto. Lamentablemente. Desafortunadamente se da eso. Sí. Y solo- Más en estos tiempos donde está tan famoso lo del empoderamiento de la mujer. Sí, ¿verdad? porque por ejemplo, solo mira esta imagen, ¿verdad? Vele la cara a la esposa. Pero en la anterior, el puño, ¿verdad? Del esposo con la esposa. Sí. Pero aquí, mira, no le va a dar un golpe que le va a dejar morado el ojo o que lo va Pero lo a está lastimar. humillando. Pero él tiene un miedo terrible en la imagen. Mira, cierra los ojos, levanta las manos y él ya no puede ver dónde Se le va a siente caer el golpe. inofensivo. Totalmente, ¿verdad que da risa? Sí, pero que es triste, lamentablemente. Si esto no fuera trágico, fuera cómico, ¿verdad? Exactamente. Pero entonces miremos ahora al ejemplo de una mujer que infunde miedo, y vamos a hablar de Jezabel como esposa. Mira Santo qué impresionante. Dios. Jezabel como Jezabélico, esposa, ¿verdad? cómo ministra miedo. Y entonces miremos aquí en Primera de Reyes 21-25. ¿Qué dice? Ciertamente no hubo ninguno como Acab que se vendiera para hacer lo malo ante los ojos del Señor, porque Jezabel, su mujer, lo había incitado. Ok, pero cuando vemos aquí
esta palabra incitado, según un diccionario secular, ¿qué quiere decir incitado? Introducir con fuerza o alguien a una acción. Inducir con fuerza a alguien a hacer algo, ¿verdad? Inducir. Quiere decir de que obligar a alguien a hacer algo que él no quiere. Que no quiere hacer. Pero, o actuar de una manera que no quiere actuar pero también. ¿por qué obligaron a Nabal? Porque tenía miedo. Perdón, a Nabal, digo, a Acab. ¿Por qué? Porque le tenía miedo a Jezabel. Jezabel utilizaba la fuerza para decirle qué es lo que tenía que hacer. Y entonces mira qué terrible esto, porque ninguno como Acab que se vendió para hacer lo malo. ¿Por qué? Porque su mujer lo incitaba, su mujer le decía qué es lo que tenía que hacer. Sí. Lo mandaba prácticamente. Sí. Ella le decía, haz esto, haz el otro, ve aquí, ve allá, tráeme esto. Ya me imagino. Pues, terrible. Mira, pero qué tremendo, porque no muchas veces, se ve en los matrimonios, y no solo en los matrimonios que no son cristianos, sino que en el matrimonio cristiano hay matriarcado. Hay un espíritu que no viene de parte del Señor. Sí. ¿Ya? Tremendo. Y como también el miedo en el hombre también no le permite el tomar su lugar y el pararse y el decir, momento, pero tú no vas a tratarme así, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque hay un miedo, ¿verdad? Porque puede ser que también que de niño, ¿verdad? El esposo trataba mal a su papá. Y él vio eso, ¿verdad? Y él vio eso, y es por eso que ya de grande, ya él en casado, pues se repitió la historia, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que aquí viene algo muy importante. Mira, cuando una mujer manda en el hogar, le está poniendo un receptor al hijo para que lo manden a él también, ¿verdad? Y entonces cuando un hombre es muy violento en el hogar, le está poniendo un receptor a su hija para que a su hija la traten mal también. Y entonces por eso, pero todo esto viene a consecuencia de que hay una potestad que inutiliza y que no deja salir de esa atmósfera, que es el miedo. Es que mire, hermano, el miedo hay que derrotarlo, porque Jezabel se había aprovechado de este hombre de una manera tremenda. Y entonces miremos algunas cositas de Jezabel, porque ya el tiempo se nos fue, pero miremoslo acá. ¿Qué dice aquí 1 Reyes 21:4? Dice, Acab entonces se fue a su casa disgustado y molesto a causa de la palabra que Nabot de Jezreel le había dicho. Pues dijo, no te daré la herencia de mis padres, y se acostó en su cama, volvió su rostro y no comió. Ahora, mira, ¿Sí? no, permíteme. Ahora, mira aquí qué fue lo que pasó. Resulta que Acab vio una parcela cerca de su casa y le dijo a un hombre, véndemela. Y el hombre le dijo, yo no te la voy a vender porque obviamente tú eres un rey malo y tu esposa es Jezabel, así que no te la vendo. Y entonces vino él y como niño malcriado, mira la actitud que fue. Se fue a acostar a su cama, volvió su rostro y no comió. Se encaprichó, empezó a llorar. Yo imagino que puro bebecito, ¿va? Así. Y entonces entró Jezabel. Y entonces, léame el versículo 5. Pero Jezabel, su mujer, se acercó a él y le dijo, ¿por qué está tu espíritu tan decaído que no comes? Ok, pero no lo dijo en la forma en que tú lo leíste. Me imagino que gritándole. Le fue a decir, brava, le dio cólera ver al rey ahí y le dijo, ¡ay! ¿Por qué tu espíritu está tan decaído que no te estás hartando o que no estás comiendo? Le dijo. Y entonces él ahí, ya viene Jezabel, pasó de deprimido a miedoso. Pasó de triste a miedoso. Mira, pobre Acab tenía un montón de sentimientos encontrados. Le tenía un miedo a la mujer. Estaba triste, pero cuando oyó la voz de la mujer, como que volvió a reaccionar. Miedo. O sea, perdóname, pero eso no puede ser en un hogar. Sí, no puede seguir siendo. Ni de un extremo, ni en el otro extremo. Ni el hombre a la mujer, ni la mujer al hombre. ¿Verdad? Leamos el versículo 6. Dice, entonces le respondió Acab a su esposa, porque le hablé a Nabot de Jezreel y le dije, dame tu viña por dinero, o si prefieres te daré una viña en su lugar. Pero él dijo, no te daré mi viña. O sea, mira qué tremendo, ¿ves? Aquí es un hombre, me voy a meter a líos con lo que voy a decir ahorita, pero por favor, aquí es un hombre reportándole todo a la mujer. Y yo no estoy diciendo que el hombre le tenga que ocultar nada a la mujer.
No estoy diciendo eso porque… La comunicación porque ante todo. hay cosas que son válidas. Por ejemplo, el hombre le tiene que decir a la mujer cuánto gana, porque se supone que son de común acuerdo, Claro. ¿verdad? Pero este hombre ya estaba, ya era Abuelón, lo decís tú. absurdo, hombre. Mandilón, De dicen verdad, acá. caía mal este hombre. Yo me imagino que iba manejando en la calle y se le atravesaba un carro y Jezabel, un carro se me atravesó en la calle. Ay, no, hombre, pero ¿por qué? Porque él le tenía que dar reporte a ella de Lo dominaba. todo lo que hacía, qué comió, cuántas veces fue al baño, cuántos vasos de agua se tomó. No, es que hay personas así. Sí, lamentablemente, ¿verdad? Hay- Tiene que hay- haber un equilibrio realmente. Hay hogares así y la mujer que está gobernando a su esposo tiene que entender que eso es un espíritu jezabélico y que no le agrada a Dios de ninguna manera. Porque si no, olvídese, la potestad del miedo, mire cómo el miedo absorbe, ¿verdad? Ahora, sigamos leyendo. ¿Qué fue lo que Jezabel hizo El para 7. sacarlo a él de ese problema? ¿Qué fue lo que hizo? No reinas ahora sobre Israel. Levántate, come y alégrese tu corazón. Yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Ok, mira qué tremendo. Mira cómo Ella se estaba apropiando a yo te voy ella a estaba dando dar. la instrucción y la orden. Ok, tú no puedes hacer nada por ti mismo a cabo. Siempre tengo que hacer yo y sacar Sí, adelante eres todo, un ¿verdad? inútil. Si yo no estoy en la casa, Esto no no se hace funciona. nada. Yo tengo que estar aquí para que todo funcione. Ah, cómo no, Doña Jezabel. doña Jezabel. Ah. Y Lo entonces, que pasa que fíjate que lamentablemente hay hombres así, cielo, pero que la mujer tiene que tomar la batuta, la autoridad en el Sí. lugar, porque no hay aquello de que el hombre se levante estoy- o que decida. Estoy que, de acuerdo, ¿ya? estoy de acuerdo en lo que tú dices, pero ahí hay un problema del alma del varón, cómo fue ministrado en su hogar. Y él tendría que buscar ayuda, ¿Por ¿verdad? qué Para es que lo así? ministre. Para eso está la administración, Exactamente. ¿verdad? Porque si no, a donde quiera que él mande, donde vaya, lo van a dominar. Lo van a dominar. Ujú. Y entonces él le puede también estar abriendo la puerta a ese espíritu de Jezabel para que entre y lo Aunque domine. también te digo algo, hay hombres que evaden su responsabilidad también, cielo, que se malacostumbran a que la mujer vaya a trabajar, a que la mujer aporte, que la mujer haga esto, que los niños. Entonces el hombre, bien chulo ahí, acostadito, sin hacer nada. Entonces pero también hay ese tipo de hombres. Pero ahí ya no estamos hablando del miedo como tal. Ahí es Pero otro se tema. pueden aprovechar de ese miedo a decir, voy a aprovechar a ella. Sí, pero entonces Mira, la que mujer no actuaría así, porque aquí estamos hablando de una imposición. Ahí la mujer ya sería que la están utilizando, o que se están aprovechando de ella y que la mujer vive estresada y todo eso. Pero aquí estamos hablando de una mujer que ejerce un miedo sobre el marido. Ok. Claro, eso que tú estás diciendo es tema de otra cosecha, ¿verdad? Pero también… Estoy defendiendo también a los hombres. No, yo creo que ahí estás atacando a los hombres, no, son mentiras. Entonces vemos aquí cómo esta mujer está diciendo, yo te lo voy a hacer, yo te lo voy a hacer. Yo voy a decidir por ti porque no veo que tú quieras decidir o hacer Exactamente. algo, ¿no? Y entonces mira lo que sigue diciendo, Y versículo él 8. escribió cartas a nombre de Acab, las selló con su sello y envió las cartas a los ancianos y a los nobles que vivían en la ciudad de Nabot. Ok, solo mire, ella escribió cartas en nombre de Acab. Como Acab era el rey, y agarró el sello de Acab y la selló. Usurpó. Usurpó Estaba la función. usurpando. Ajá. Y como quien dice, yo Acab, y ella escribía en nombre de Acab, y Acab… Ni sabía lo que estaba haciendo, me imagino yo. Ay, Ella estaba acostumbrado a que ella mandara ahí. aquí le agarraban la chequera a Acab y decía, aquí vamos a hacer estos gastos. Le agarraban la tarjeta de crédito a Acab y iban a dispararse a lo grande, y Acab lo único que tenía que hacer era decir sí, aquí por el miedo, Después, por el miedo. él no tenía ni autoridad, ni voz, ni voto. Solo ahí. imagínate que el miedo es diferente. El miedo del hombre hacia la mujer es con golpes, es con violencia. Ujú. El miedo de la mujer hacia el hombre es Con en el humillación. alma. En el alma, es Sojuzgando. sojuzgándolo, Ujú, intimidando. intimidándolo. ¿Por qué? Porque en el Lo que hombre… pasa es que lo deshonra. Exactamente. Y entonces ahí mira cómo actúa el miedo. En el hombre, violencia y temor y pavor. Si no te golpeo, ¿verdad? Y el miedo de la mujer hacia el hombre ya es en el alma, en las actitudes, Sí, pues. en las aptitudes. Tremendo, Muy- va. Es en lo tremendo. espiritual y la mujer en lo En lo físico y en lo espiritual. Exactamente. Ahora, versículo 9.
Sentada 2 hombres No, malvados. el versículo 9. Perdón. Y escribió en las cartas diciendo, clamad ayuno proclamad ayuno y sentada a Nabot a la cabeza del pueblo. Ok, entonces mira, pues, esta mujer Era astuta. era astuta y quería parecer espiritual. Ujú. Proclamar ayuno. Primero, echémosle un tinte espiritual. Sí, pues. Era astuta, sabía cómo manejar las cosas. Exactamente. Y entonces el versículo 10, ¿qué dice? Sentada 2 hombres malvados delante de él que testifiquen contra él, diciendo, tú has blasfemado a Dios y al rey. Entonces sacarlo y apedrearlo para que muera. Imagínate, mandó a matar a esos hombres. Imagínate que hasta llegar hasta ese punto, ¿verdad? Sí, y los mandó a matar y después le dio la viña a don Acab, ¿verdad? Entonces solo mira qué tremendo esto. ¿Por qué razón? Esta mujer infundía miedo. ¿Te recuerdas del profeta Elías? El profeta Elías, Dios había descendido fuego y había matado a 450 profetas de Baal. ¿Y Acab qué hizo? Acab se llenó de miedo y le fue a decir, Jezabel, Elías mató a 450 profetas nuestros. Y entonces viene Jezabel y dice, así me hagan los dioses y aún me añadan, si a esta hora no pongo la cabeza de Elías como uno de estos. Y entonces, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que Elías le tuvo miedo a Jezabel. Y pues lo intimidó. Y dice que se quedó tirado bajo un enebro y le decía al Señor, mátame, Señor, porque no soy mejor que mis padres. Le tengo miedo a Jezabel, le tenía miedo a la figura femenina. Sí, pues imagínate qué potestad tan grande para que siendo el profeta Elías, pues un gran rey y todo, sí, intimidado por una mujer. La potestad del miedo es tremenda. Sí, qué terrible que el Señor nos ayude a despojarnos del miedo y no dar miedo tampoco. Sí, ahora, ¿cómo se vence esa potestad del miedo? Echando a Jezabel fuera de la casa. Dice que Jezabel se paró en la ventana y llegó un hombre y la empujó y ¡pum! Cayó. Entonces, no estoy diciendo que el hombre venga y agarre a la mujer y la empuje. Y así como digo el pastor, y me deshago de la... No, y otra cosa, yo no estoy llamando a Jezabel a ninguna hermana, ni Nabal a ningún hermano, sí, aclaro. No nos haga sentir ofendidos. Claro, lo que hay que hacer es sacar ese espíritu jezabélico. Amén. Y como tú dijiste, para eso está el espíritu de Elías. Exactamente. ¿Verdad? Que hace volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Entonces, pueblo bendito de Dios. Miramos rápido de los hijos, ¿no? Es que ya no nos da tiempo. Para finalizar. Ya vamos 50 minutos aquí en el aire. Vamos a dividir este programa en dos. Vamos a hablar el otro martes del miedo a los hijos, porque hay padres que le tienen miedo a los hijos, y el miedo a los suegros, porque también es bíblico el miedo a los suegros y también es bíblico el miedo a los hijos. Ahora, en el matrimonio, volvamos al matrimonio de Adán y Eva, y ya con esto finalizo yo. Tenemos que dejar de escondernos de Dios, tenemos que dejar de esconder la realidad en la que estamos viviendo en el hogar, porque el diablo utiliza el miedo para esconder el pecado, para esconder la debilidad, para esconder en dónde está el problema. Tenemos que despojarnos de ese miedo hoy y evidenciarlo, como lo hizo Abigail, que corrió a Cristo y le explicó cómo estaba su casa, o como hizo este hombre Jehú, que fue y mató a Jezabel, sacándola de la casa, echándola por la ventana. Porque, hermano amado, dice la Biblia que Dios abrirá las ventanas de los cielos y derramará bendición hasta que sobreabunde. Entonces, las ventanas de nuestra casa deben estar también limpias, porque dice la Biblia que los ojos son puertas, son ventanas, ¿verdad? Y entonces nosotros tenemos que sacar todo espíritu jezabélico de nuestra casa, que infunde miedo. Ni el esposo infundirle miedo a la esposa, ni la esposa infundir miedo al hombre. Tenemos que volver al plan original, donde Adán y Eva en el huerto del Edén andaban desnudos, no tenían nada que ocultarse. A eso es lo que vemos, que hoy se ha reprendido todo espíritu de miedo en el nombre de Jesús. Sí, yo creo que si el Señor te ha hablado y a través de esta palabra que hemos compartido y tú te has sentido miedo, ya sea el hombre o la mujer, ¿y por qué? Porque esos espíritus inmundos entraron a tu hogar, porque tal vez tú abriste alguna puerta
sea cual sea la puerta que tú abriste, ¿verdad? Ustedes permitieron que esos espíritus inmundos entraran y eso los está estorbando. Yo creo que ese es un buen momento, un tiempo para que vayan delante del Señor, para que le pidan al Señor para que los pueda hacer libres. Puede ser que también ustedes adquirieron ese temor desde su niñez o desde que estaban en el vientre de su madre, ¿verdad? Porque todo es adquirido y es heredado. Y yo creo que este es un tiempo donde el Señor quiere hacer libre, nos quiere hacer libre de ese temor, el temor de hablar, el temor de disfrutar, el temor de congregarse, el temor de servirle a Dios, el temor de recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque el enemigo es astuto y lo que quiere es que nosotros no recibamos esas bendiciones, sino que al contrario, quiere poner ese temor, él quiere destruir. Entonces, pues hoy los invitamos a que busquen del Señor, a que vayan delante de Él, ¿verdad? Y si no pueden solos, pues buscar ayuda, porque este es un tiempo donde el Señor nos quiere hacer libres de cualquier temor que sea. Pero en este caso el temor a la familia, ¿verdad? Al cónyuge, a la esposa, a los hijos, a los suegros, que vamos a hablarlo el próximo martes. Así que te invitamos a que busques de Dios, a que renuncies, a que digas, Señor, yo ya no quiero seguir viviendo así. Yo quiero ser libre, ayúdame a poder despojarme. Yo no quiero tener ese espíritu jezabélico en mi hogar y que mi esposo me tenga miedo y que mis hijos también, y igual con el varón, ¿verdad? Que que no tenga ese espíritu de Nabal, de sojuzgar, de imponer, de humillar a su esposa, a los malos tratos, incluso a los hijos, ¿verdad? Yo sé que Dios va a traer esa restauración a tu hogar. Aleluya. Bueno, entonces te invitamos, como dijo mi esposa, el próximo martes vamos a estar hablando del miedo a los hijos, del miedo a los padres y del miedo a los suegros. Así que no te lo puedes perder. Si Dios quiere, y si todavía estamos aquí en la tierra, si no nos ha llevado Él, nos vemos el próximo martes a las 10:30, hora de Hermosillo, en el estado de Sonora, y que Dios te bendiga abundantemente. Te enviamos un fuerte abrazo. Bendiciones.